Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. Hola, bienvenidos a la tarde fin de semana. Yo soy Carlos Eduardo Sánchez. De inmediato les presento algunos de los temas que tenemos para ustedes hoy. Tras la detención por narcotráfico de su hermano, los hondureños quieren saber si el presidente Juan Orlando Hernández está salpicado o implicado en los supuestos negocios turbios de su familiar. Más del 84% dijo sí a la pregunta: ¿usted quiere que Maduro y el chavismo se vayan y entreguen el poder? Nueva encuesta de Mega Análisis sobre situación sociopolítica en Venezuela. A 5 días de entregar el poder a Andrés Manuel López Obrador, analizamos el México que deja el presidente Enrique Peña Nieto. Más de 100 personas afectadas es el saldo que deja un nuevo ataque con gas tóxico en la ciudad de Alepo, en Siria. Y en deportes, de nuevo la Conmebol postergó la final de la Copa Libertadores. Sigue la novela. Como siempre, es un gusto acompañarlos a través de la señal de NTN 24, el canal de las Américas. Recuerden que estamos en Twitter, estamos como @latardenTN24, @CESánchezM. Es un gusto que nos acompañen. Así comenzamos. Bien, la Conmebol postergó la superfinal de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors tras el vergonzoso episodio de ayer en el que hinchas de River atacaron con piedras y objetos contundentes el autobús que transportaba a la plantilla de Boca, hechos de los que varios jugadores resultaron afectados y que obligó a fijar como nueva fecha el del partido para hoy a las 17 horas local de Buenos Aires. Un nuevo pronunciamiento sorprende al mundo del fútbol. No están dadas las condiciones, queremos que el partido se juegue en igualdad de condiciones y ahora eso no puede ocurrir. Creemos en el espectáculo, queremos que no haya ninguna excusa y que gane el que haga el gol de diferencia, expresó el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. La nueva fecha será acordada el próximo martes en reunión con los directivos de los clubes. Y la detención en Estados Unidos por narcotráfico del hermano del presidente Juan Orlando Hernández sacude al gobierno de Honduras. El mandatario se desmarcó de cualquier responsabilidad en los actos de su familiar y ratificó que nadie está por encima de la ley. Esto dijo el presidente. A nosotros no nos crearon así. Nos crearon para poder respetar a los demás, pero también no puedo desconocer que es un golpe fuerte para la familia. Hace algún tiempo, cuando este tipo de noticias circulaban, le dije a Juan Antonio: tenés que presentarte ante las autoridades correspondientes y dar tu versión. Mi primer invitado de hoy es Santos Orellana, capitán en situación de retiro del Ejército de Honduras. Bienvenido a la tarde fin de semana, es un gusto que nos acompañe. Bueno, muy buenas tardes, agradecido con su programa, de estar en esta participación de los hechos y acontecimientos que suceden en el mundo y suceden en Honduras. Agradecidos porque están pendientes de lo que sucede en Honduras. Yo creo que es una forma de contribuir con la paz del mundo, contribuir con la lucha del narcotráfico en toda Latinoamérica. Gracias, bienvenido por supuesto, señor Orellana. Usted en el año 2016 denunció al hermano del presidente precisamente por narcotráfico. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué pruebas se presentó en contra de Juan Antonio Hernández? Bueno, en esa época
de acuerdo a mis situaciones de mi trabajo, pues nos encontramos en operaciones de lucha contra el narcotráfico. Y en una de esas operaciones teníamos información de aeronaves que aterrizaban en ese sector, que traían droga. En una de esas operaciones, pues detuvimos un helicóptero y toda la inteligencia y todo nos indicaba que esa aeronave pertenecía al hermano del presidente. Ahora, teniendo en cuenta su denuncia y ahora también la detención del hermano del presidente, ¿cree que ya se tienen pruebas contundentes en contra de Juan Antonio Hernández? En este caso se había estado trabajando inteligencia en estas operaciones porque el narcotráfico había filtrado las instituciones del gobierno y en todo esto pues se tenía información que las instituciones encargadas de luchar contra el narcotráfico estaban obteniendo toda la información necesaria de las personas que se dedicaban a este ilícito. Dígame algo. ¿El hermano del presidente qué tipo de vida lleva? ¿Vive entre lujos y quizás entre el derroche? Bueno, es el hermano del presidente actual de Honduras. Imagínese el poder de Honduras en todo su ámbito económico, social, político, custodiado incluso por las mismas Fuerzas Armadas. Es la seguridad que camina la familia del presidente aquí en Honduras. Y de repente utilizando hasta las instituciones del gobierno para estos hechos ilícitos en nuestro país. Señor Orellana, ayer el presidente Juan Orlando Hernández dijo a la prensa que cuando comenzaron a ventilarse precisamente estas denuncias en contra de su hermano por supuestamente estar vinculado con el narcotráfico, él mismo le pidió que aclarara su situación con la justicia de los Estados Unidos. Y le pregunto a usted, ¿realmente el presidente está siendo justo como dice pues que nadie está por encima de la ley? Es totalmente negativo. Ellos no están en ese ámbito. Se conoce de tanta corrupción en nuestro país. Eso es totalmente negativo. Él conocía de esto, de este ámbito en el que su hermano se dedicaba al narcotráfico en estos países. Como le digo, lo repito, aquí en Honduras es uno de los puentes, lastimosamente, en el cual llega la droga y va para Estados Unidos. Pero sí, dígame, ¿quién no se va a dar cuenta? Él es el encargado de las agencias de inteligencia, de las Fuerzas Armadas con su inteligencia, la policía con su inteligencia. Exactamente, el presidente sabía lo que estaba sucediendo en el interno de nuestro país. Ahora, ¿cómo debería actuar el aparato institucional en Honduras para esclarecer estos hechos? La oposición, por ejemplo, dice que el presidente Juan Orlando Hernández recibió dinero sucio para sus campañas presidenciales. Bueno, esto es todo lo que expresa aquí en nuestro medio y en Honduras, que instituciones ligadas al narcotráfico financiaban campañas políticas de estos partidos. Pero le repito que en Honduras no hay institucionalidad, no hay una Corte Suprema de Justicia, no hay un Ministerio Público, no hay nadie que se encargue de regular esto, porque todo esto está regido por el presidente de la República. Ahora, usted afirma que en su país, en Honduras, no hay institucionalidad. ¿Teme que este caso quede impune entonces? Si existiera una justicia en nuestro país y los entes encargados de brindarla, tendría que establecer una investigación minuciosa de los actos de la familia del presidente. Eso no es un secreto, aquí no es un secreto, es un secreto a voces de que ellos han estado ligados al narcotráfico. Como le digo yo, no tenemos pruebas contundentes ni tenemos alguien que pueda testificar. Tenemos información, de acuerdo a mi trabajo, tuve información que sí estaban ligados a estas estructuras del narcotráfico. Pero es difícil en nuestro país porque han creado leyes a favor de los políticos, a favor de las instituciones de las cuales están involucrados. Bien, en pantalla Santos Orellana, capitán en situación de retiro del Ejército de Honduras, a quien le agradecemos por estos minutos para la tarde fin de semana de NTN 24. Es un gusto, tenga usted un feliz resto de día. Gracias por la participación y por estar pendiente de nuestro país tan hermoso como es Honduras, que de repente Honduras merece un mejor futuro. Lucharemos desde donde estamos, en las posiciones que estamos, para darle un mejor futuro a nuestro pueblo, para evitar tanta migración, para evitar tanta pobreza en estos países, que yo creo que Honduras ya se merece la paz.
Bien, gracias. Avanzamos aquí en la tarde fin de semana. En Chile, los empleados públicos convocan a paro nacional tras no lograr acuerdo por reajuste salarial. La huelga sería indefinida y está convocada por los 15 gremios que representan al sector público en el país y se realizaría a partir de este 26 de noviembre, es decir, mañana lunes. Tras varias negociaciones, el Ejecutivo ofreció un aumento de 3,1%, mientras que los extrabajadores exigían 7%. Durante las reuniones, la ausencia de ministros se generó molestia y esperan que se pueda lograr un consenso a partir de mañana que inicia esta medida de presión en Chile. Bien, nos acompaña a esta hora Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores de Chile. Bienvenido a NTN 24, es un gusto que nos acompañe. Muy buenas tardes, un gusto saludarlo y un gusto de conversar con ustedes. Bien, estaban en conversaciones con el gobierno de Sebastián Piñera y quería preguntarle, ¿qué pasó? ¿Por qué después del diálogo ahora anuncian este paro? Efectivamente teníamos una serie de reuniones, estábamos en una mesa de diálogo, habitualmente se hace así con el tema del sector público todos los años, pero cuando finalmente llegamos al punto donde el gobierno ya tenía que ofrecer cifras concretas, ya no preámbulos, sino que entrar derechamente en cuanto al porcentaje de reajuste y otros beneficios, la verdad es que la propuesta del gobierno fue indignante, porque primero partió ofreciendo el 2,9% reajuste, que es exactamente la inflación, por lo tanto en términos concretos y prácticos no significa un reajuste de sueldo y salario, solamente recuperar el poder adquisitivo perdido durante el año. Y después, como gran cosa, después de manifestarle nuestra disconformidad con eso y en fin, entrar en una conversación ya más dura, acceden a mejorar 0,2 décimas, de 2,9 a 3,1 como reajuste, y eso evidentemente es, en términos reales, es un 0,2 de reajuste, porque lo otro es solamente recuperar poder adquisitivo perdido. Entonces, evidentemente, con esa posibilidad los gremios nos reunimos y manifestamos que era una oferta indigna, una propuesta del gobierno indigna, porque además el gobierno está señalando por todos lados, y es parte de su propaganda, que la economía chilena ha crecido, que ha tenido mucho éxito, supuestamente ellos dicen con la economía, que ha crecido un 4% en este año, y uno se pregunta inmediatamente, bueno, y si la economía ha crecido un 4%, ¿por qué a los trabajadores públicos les traspasan solamente un 0,2%, que significa un 5% de ese 4%? Señor Aguilar. Entonces es muy inconsistente el discurso del gobierno, y eso finalmente nos ha llevado a que, parece ser, y lamentablemente así es con estos gobiernos neoliberales, que el único camino para que los trabajadores consigamos beneficios es el de la movilización. Señor Aguilar, lo que les ofrece el gobierno ahora mismo, ¿para qué les alcanza? Bueno, yo justamente planteé ese tema en la reunión al funcionario de gobierno que estaba conversando con nosotros el tema, y le dije lo que ustedes nos están ofreciendo como términos reales, lo llevé a pesos, que es nuestra moneda, alcanza para un kilo de pan. Un kilo de pan es el equivalente al reajuste real que ustedes están ofreciendo de un 0,2%. Por lo tanto, quedó muy gráfico en ese ejemplo lo que significa realmente en términos prácticos la propuesta que está haciendo el gobierno. Como usted comprenderá, es una propuesta absolutamente inaceptable y ciertamente no es posible llegar a un acuerdo en esos términos. Sí, ¿cuál es el argumento del Ejecutivo Nacional para negarse a darles ese 7% de aumento del salario que exigen ustedes? Bueno, el argumento de ellos es que hay déficit fiscal, que el presupuesto de la nación no está muy boyante, pero eso no es coherente con lo que él mismo le señalé yo. La propaganda oficial del gobierno es muy optimista y se vanagloria mucho de cómo ha crecido la economía, y entonces uno inmediatamente se pregunta, y bueno, y si la economía crece en esos porcentajes altos según ellos, ¿por qué a los trabajadores nos traspasa una mínima parte de ese crecimiento? ¿No somos acaso parte de ese crecimiento nosotros los trabajadores con nuestro esfuerzo, nuestro trabajo? Y bueno, finalmente son gobiernos neoliberales que tienen muy poca sensibilidad hacia el mundo de los trabajadores, y ellos son finalmente gobernantes de los grandes empresarios. Entonces, como le decía, parece ser, y es lamentable, ojalá las mesas de diálogo no tuvieran que llevarnos a las movilizaciones y las soluciones se dieran durante
en el seno de la mesa misma, pero al parecer eso no ocurre con estos gobiernos y ya por eso tenemos anunciado esta movilización para el día lunes. Además del aumento del salario, del sueldo, ¿qué otras mejoras han solicitado ustedes al gobierno que todavía pues no tienen respuesta? Respecto a los temas no económicos, que tienen que ver básicamente con la estabilidad laboral, con la igualdad de género, con un trabajo decente en términos de condiciones laborales y otros ítems, la verdad es que el gobierno tampoco ha dado nada muy concreto, porque lo único que ofrece son mesas de trabajo para seguir conversando el tema. Y nosotros, los gremios en Chile, tenemos bastante desconfianza de esas mesas porque muchas veces son formas de dilatar una solución, de postergar, y después esas mesas pocos resultados concretos tienen. Así es que, sin perjuicio que tampoco vamos a rechazar tajantemente que cuando se ofrezca una solución de ese tipo, tampoco podemos sentir que ahí hay plena satisfacción de los gremios en esos temas que no tienen costo para el gobierno y que son básicamente un cambio de mentalidad, un cambio del enfoque. Por ejemplo, la igualdad de género yo creo que es una demanda que hoy día está instalada en todo el mundo. En Chile, por supuesto, también ha tenido mucha fuerza. Este año el movimiento feminista salió a las calles con muchísima fuerza. Entonces resulta poco aceptable que el gobierno no dé soluciones más concretas respecto al tema, el apoyo a la maternidad de las trabajadoras que tengan hijos pequeños, la estabilidad laboral. En Chile hay mucho trabajador público que no tiene titularidad en el cargo, no sé cómo se llama en Colombia, pero en el fondo son contratos precarios que son año a año. Entonces los trabajadores, hay un alto porcentaje, y los profesores sufrimos eso, que hay un alto porcentaje de trabajadores muy precarizados en sus condiciones, siendo trabajadores del Estado. Y, y eso es bastante inaceptable porque en Chile el Estado es un muy mal empleador. Tiene muy alta cantidad de trabajadores muy precarios en sus condiciones. Y por lo tanto también esas son demandas muy fuertes que nosotros estamos levantando. Confírmeme algo, señor Aguilar, ¿qué sectores del país se suman a esta medida de presión? Bueno, somos 15 gremios que estamos en lo que se llama la mesa del sector público, y la totalidad de los gremios se suma, y están los profesores, los trabajadores de los servicios centralizados, que son básicamente los trabajadores de los ministerios, los servicios públicos dependientes de gobierno, los trabajadores de la salud, los trabajadores de las universidades públicas, municipios. Así es que en realidad es un arco muy amplio de trabajadores de toda la red pública del país, en realidad la que se suma a este llamado. ¿Qué van a hacer ustedes mientras transcurre el paro? ¿Se van a concentrar en algún punto de la capital o de varias ciudades del país? ¿Qué van a hacer? En cada ciudad se está caracterizando distintas actividades. En el caso de Santiago vamos a hacer un acto al mediodía en el centro de la ciudad, donde evidentemente vamos a concentrar a la mayoría de los trabajadores que adhieren a esta movilización. Y bueno, en la tarde está agendada una reunión con el ministro de Hacienda y el ministro del Trabajo. En la tarde, a las 6 de la tarde. Nosotros esperamos que el gobierno no haga una mala jugada y suspenda esa reunión o busque algún pretexto, porque nosotros vamos a seguir, a pesar de estar movilizados, buscando llegar a una solución. Nuestro ánimo es ese y por lo tanto va a ser un día lunes muy activo. Y seguramente alrededor de las afueras del ministerio donde va a ser la reunión va a haber también una concentración de trabajadores bastante fuerte. Este paro, que inicia mañana, sería indefinido y le pregunto, ¿la ley los ampara de principio a fin? Es decir, ¿no podrá mañana, más adelante, el gobierno de Sebastián Piñera decir pues que afectaron sectores estratégicos del país y por ello aplicarles sanciones? No tenemos prohibición de ley en ese sentido. Los trabajadores públicos en Chile no tenemos derecho a huelga, que es otra de las cosas que también siempre se ha reclamado, pero en los hechos lo hacemos igual, y no creo que el gobierno pueda despedir a 1 millón de trabajadores. No es válido. Siempre hay mecanismos de castigo, se descuenta del salario, los días que no se trabajó, y hay otras presiones, pero nosotros igualmente hemos tomado la decisión. Nosotros los profesores, cuando hacemos también nuestros movimientos, tampoco son legales, entre comillas, porque en Chile la ley laboral es muy restrictiva, pero simplemente lo hacemos igualmente, y en los hechos las movilizaciones se realizan y los gobiernos pueden
hacer algún tipo de persecuciones, pero con un cierto límite, porque obviamente la masividad, en definitiva, y la unidad de los trabajadores, seamos profesores o en este caso seamos los distintos gremios que estamos unidos, la masividad es lo que asegura que las represalias sean más difíciles para el gobierno. El paro, le pregunto finalmente, ya para terminar en la entrevista, ¿se levanta solo con el 7% de aumento? No, nosotros tenemos niveles de flexibilidad en ese sentido, pero sí creemos que deben acercarse a un reajuste que implique en términos reales un mejoramiento. No necesariamente estamos cerrados en esa cifra. Si el gobierno pone un mejoramiento, también nosotros podemos flexibilizar, eso se entiende siempre que es así, y por lo tanto depende más bien del gobierno y de que haga una oferta digna que signifique un incremento real de remuneraciones para los trabajadores públicos, y en ese caso el asunto se puede conversar y se puede dialogar. Es Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores de Chile, a quien agradecemos por estos minutos para la tarde y fin de semana de NTN 24. Suerte mañana con esta actividad. Bueno, muchas gracias y un abrazo para usted. Hasta la próxima. Avanzamos. En solo horas, trabajadores de Aerolíneas Argentinas iniciarán un cese total e indefinido de actividades por el incumplimiento de la compañía estatal del último acuerdo salarial con los trabajadores para compensar la inflación. El paro, organizado por 5 sindicatos del sector aeronáutico, comenzará a las 00 horas en todos los aeropuertos del país, aunque aún no se ha definido la hora de finalización ni si los vuelos que despeguen antes del inicio del paro y aterricen una vez iniciado se verán afectados. En cuanto a las finanzas de la compañía pública, el presidente de Aerolíneas Argentinas, Luis Malvido, aseguró esta semana que la empresa está prácticamente quebrada. De Nicaragua, la policía negó a la oposición una autorización para manifestarse hoy. La institución afirma que no va a permitir nuevas movilizaciones de sectores que participaron en las protestas desatadas desde abril en contra del gobierno de Daniel Ortega, en las que más de 500 personas han fallecido. La policía nicaragüense negó el viernes a la oposición una autorización para manifestarse el domingo. El jefe de Seguridad Pública, Luis Barrantes, dijo que la policía no autorizará movilizaciones a personas o movimientos que participaron en el que llamó fallido intento de golpe de Estado, haciendo referencia a las protestas antigubernamentales desatadas desde abril. La principal alianza opositora, Unidad Nacional Azul y Blanco, había solicitado permiso para marchar por la liberación de más de 600 manifestantes presos. Lo vemos con mucha preocupación. Esto es violatorio de los derechos humanos. Esto es un impedimento a la manifestación pública, a la protesta pacífica. El anuncio fue precedido por un aumento de la presencia de las fuerzas del orden en varios puntos de Managua, incluida la sede de la Policía Nacional, donde periodistas fueron replegados por agentes, algunos de los cuales intimidaron y empujaron a un periodista de video de la AFP. Las protestas, que arrancaron el 18 de abril contra una fallida reforma al Seguro Social, se transformaron en una demanda de salida del poder del presidente Daniel Ortega. Según grupos humanitarios, la represión dejó más de 320 muertos, mientras que la policía reconoce 198 víctimas fatales que atribuye a los manifestantes. De acuerdo con uno de los últimos informes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre la crisis sociopolítica que vive en Nicaragua, desde el pasado mes de abril, se reportan 610 presos políticos. 452 enfrentan procesos judiciales, de los cuales 62 ya fueron condenados. 273 manifestantes han sido detenidos y acusados de terrorismo. Quiero saludar a esta hora a María Ángeles, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua. Nos acompaña desde Managua. Bienvenida a la tarde, fin de semana. Gracias por atender esta llamada. Muchas gracias, Carlos. Antes que nada, agradecerle a ustedes por darnos el espacio para poder seguir manifestándonos y dando declaraciones de lo que está sucediendo acá en Nicaragua. Argumento de la policía, señora María, para suspender la movilización del día de hoy, para no autorizarla. Bueno, los argumentos de la policía, antes que nada, hay que dejarlos claros, son absurdos y un poco ridículos. Caen dentro del chiste de lo que es ahora la Policía Nacional. Ellos dicen que no nos dan permiso, ni nos darán permiso
a la Unidad Nacional Azul y Blanco ni a ninguna organización que quiera manifestarse que quieran ser parte del golpe fallido de Estado. Creo que ni la misma Policía Nacional sabe lo que es un golpe de Estado. Simplemente nosotros somos ciudadanos que nos estamos manifestando en contra de la violación de derechos humanos que están ocurriendo por parte del régimen Ortega Murillo acá en Nicaragua. Otra de las causas que ellos dicen para negarnos es que dentro de las personas que entregaron esta notificación de movilización ciudadana, dicen que estas personas son personas que han hecho actos vandálicos, completamente falso también, y que la Unidad Nacional Azul y Blanco hemos promovido el vandalismo y el terrorismo en la ciudad. Para ellos vandalismo y terrorismo es salir a las calles y decir y gritar las cosas que no estamos de acuerdo. Para ellos vandalismo es que nos pintemos nosotros de azul y blanco, vistamos nuestra bandera, tiremos chimbombas son globos, ¿verdad?, en colores azul y blanco, o papelillos azul y blanco en las calles. Ese es el terrorismo que ellos dicen, pues ellos nos llaman terroristas, pero nuestras maneras de actuar han sido esas. Así que el terrorismo acá, sin duda, para países que de verdad viven ataques terroristas, es un irrespeto y es una vergüenza que el gobierno nos catalogue como terroristas cuando somos simples ciudadanos que queremos libertad para este país. Usted como mujer, como nicaragüense, como luchadora por la democracia en su país o por el retorno, en este caso, de la democracia en su país, ¿qué me dice de este número? 610 presos políticos según la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Esa es la realidad de una Nicaragua que está exigiendo en las calles un cambio político. Exactamente. Esas 610 personas que actualmente se encuentran privadas de libertad, ya no les estamos llamando presos políticos porque la verdad son secuestrados políticos. Ellos no han tenido ningún tipo de detención legal, han sido secuestrados de sus automóviles, de sus casas, de las calles, no han recibido ninguna notificación previa para presentarse o para asistir a la policía. Simplemente han llegado a sus casas y los han sacado de ella, o los han sacado del auto, o los han sacado de las marchas cuando teníamos marcha, o lo han sacado de las calles cuando andan caminando normal. Entonces son secuestrados políticos. Sí, el número es real, son 600. Yo como mujer, el día de hoy, que es el 25 de noviembre, que es el Día Internacional en la lucha contra la violencia de las mujeres, actualmente tenemos 18 mujeres secuestradas políticas. De ellas, las 18 se encuentran ya en el sistema penitenciario, La Esperanza. Reciben día a día abuso, violaciones a sus derechos humanos, llegan cada 2 horas a despertarla, la escupen, les gritan, sus comidas no se las entregan a la hora que deben de entregársela. Nos han denunciado de que quieren, que en estos momentos están casi que cerrándole las pocas ventanas que tienen algunas celdas para no recibir luz. Salen una vez a la semana a recibir al patio para poder recibir ventilación natural y luz natural. Están siendo violentadas completamente. Hace 2 semanas entraron varios grupos, alrededor de 70, pareciera ridículo el número, pero sí, de hombres encapuchados a golpearla a su celda, ya que se querían llevar a una de ellas y ellas se resistieron a que se llevaran a una de sus compañeras. Eso es lo que está pasando actualmente y tenemos un número de más de 500, no tenemos el número exacto todavía, de asesinados, y de los asesinados 23 son mujeres y tenemos edades de los 2 años, 15 meses hasta 80 años de edad. Así que el abuso del régimen ante la población, y hoy pues retocando el Día de la Mujer, pues en contra de la lucha hacia la violencia de las mujeres, tenemos alrededor de 40 víctimas mujeres bajo las protestas de este gobierno. Bien, quiero agradecer a María Ángeles, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua, por compartir con nosotros estos minutos. Gracias por atender esta llamada. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Son las 3:35 minutos de la tarde en la costa este de los Estados Unidos. Imágenes que nos llegan en vivo a través de nuestra cadena aliada en México, Milenio Televisión. Es la frontera entre los Estados Unidos y México, exactamente en Tijuana, Baja California. Ahí está la situación que se está presentando, lo decíamos más temprano en espacios informativos de NTN 24, los migrantes estaban de alguna manera, este grupo de migrantes centroamericanos que están allí apostados en la ciudad de Tijuana, intentando gestionar un asilo político en los Estados Unidos o hacer una vida, en este caso, del lado mexicano. Estaban presionando, estaban protestando, estaban incluso buscando y amenazando con cerrar ese paso fronterizo para presionar al gobierno de los Estados Unidos, a la administración del presidente Donald Trump, a que agilice los trámites de estas solicitudes de asilo para que ellos puedan, de alguna manera, ingresar a territorio de la Unión Americana. Sabemos que la posición del presidente Donald Trump es que de forma irregular nadie va a ingresar a territorio de la Unión Americana y que habría llegado en este caso a un acuerdo con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. Asume el poder el próximo sábado en el país para que los migrantes se queden del lado mexicano mientras tramitan el asilo del lado de los Estados Unidos. Pues se ha presentado una situación allí de escaramuzas por parte de los migrantes centroamericanos y las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos y también del lado mexicano, que se han apostado allí en ese paso fronterizo para evitar que de forma irregular estos migrantes centroamericanos puedan ingresar a territorio de la Unión Americana. La imagen, por supuesto, que vemos es, como ven allí, ese migrante centroamericano que está sobre la barda que divide a ambos países, de alguna manera intentando desafiar la política y la orden que tienen, en este caso, las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos desplegados allí en ese punto de frontera para cumplir la orden que ha emitido, en este caso, el presidente Donald Trump. De manera irregular no van a ingresar migrantes centroamericanos a territorio de la Unión Americana. Es la situación que se presenta. Por supuesto, vamos a hacer seguimiento a esta noticia en desarrollo en la frontera entre los Estados Unidos y México, la frontera sur de los Estados Unidos, exactamente en Tijuana y Baja California. De esta frontera que, insisto, es la más transitada del mundo. La frontera entre Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo y también de las más protegidas por eso mismo. Entonces, en algún momento podríamos tener a nuestros compañeros para que nos vayan diciendo qué se está viviendo en torno a este intento de cruce de los migrantes en Tijuana, Baja California. Tanto, José Antonio. Advertencia. Los tijuanenses vamos a levantar la voz también como tijuanenses, ¿no? Y en ese sentido ya hay voces que se oponen obviamente a ese desorden que se crea con esas marchas hacia Midwest, hacia los puntos de... Esta es la postura de los residentes de Tijuana sobre los migrantes centroamericanos que permanecen en la ciudad a espera de poder ingresar a Estados Unidos. Apostados en los andenes, el aumento de las basuras, la inseguridad y las enfermedades son asuntos que los preocupan. Sin embargo, la sorpresiva protesta de esta semana cerca de la garita del Chaparral los han hecho pronunciarse con más fuerza. El bloqueo del paso fronterizo tiene consecuencias económicas para la ciudad que ya se declaró en crisis humanitaria. Los tijuanenses aseguran tomarán medidas si los migrantes vuelven a cerrar el paso. Comporten con orden y en el marco de la legalidad de la ciudad también. ¿Por qué? Porque en esa medida van a poder ser correspondidos con los recursos que la ciudad les puede dar. Una advertencia a la que ellos responden con violencia. Somos 30,000, como 30,000 gente. ¿Qué van a hacer 30 pendejos con 30,000 gente? Dime, 30,000. Los vamos a acribillar. Con esta gente que estamos los acribillamos. Y es que las alteraciones al orden público se han convertido en una constante. Migrantes consumiendo drogas dentro de los albergues, violencia intrafamiliar e incluso agresiones al personal de seguridad han sido denunciados en los últimos días por los residentes de la zona donde está el albergue. ¿Quién nos garantiza que un marihuano no se va a brincar la barda y va a agarrar a uno de los niños? Lo viola, lo mata, le hace lo que sea. Claro que están los maestros al pendiente, pero de aquí a que se dan cuenta, en el recreo los niños corren, andan libres en su jardín de niños. Al menos 4 de los caminantes fueron detenidos este sábado. Sin embargo, parte del contingente logró que 2 de ellos no fueran llevados a la delegación. La policía adelantó un cateo dentro del refugio en el que se comprobó que algunos de ellos sí portaban estupefacientes. Los compañeros estaban consumiendo droga. Únicamente se logró asegurar a 2 y a 2 nos lo arrebataron. Ahorita vamos a realizar
un operativo de localización dentro del mismo. Como policía municipal presentamos a las personas ante el juez municipal y quien determina estas situaciones es el juez. Las autoridades de migración piden a los dos gobiernos acelerar los procesos y definir cuanto antes la situación de los miles de centroamericanos. Por ahora, en el paso fronterizo del Chaparral solo se están recibiendo 100 solicitudes de pedido de asilo por día, un hecho que prolongaría la permanencia de los migrantes en Tijuana por 2 meses. Mientras tanto, el presidente Donald Trump mantiene su postura de no dejar ingresar a los migrantes a territorio de los Estados Unidos. En su cuenta de Twitter, el mandatario republicano aseguró que los centroamericanos tendrán que permanecer en territorio de México hasta que las cortes avalen su pedido de asilo. El republicano insistió que a la Unión Americana no entrará ninguna persona de manera irregular. Los mensajes de Trump se conocieron horas después de que el diario The Washington Post publicara que el dirigente estadounidense y el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, habrían alcanzado un acuerdo frente a la migración ilegal. El magnate pidió a las autoridades mexicanas ser inteligentes y frenar a las caravanas migrantes. Migrantes en la frontera sur no tendrán permitido entrar a Estados Unidos hasta que sus pedidos sean aprobados de manera individual en la Corte. Solo aceptaremos a aquellos que vengan a nuestro país legalmente. Aparte de eso, nuestra firme política es atrapar y detener, no liberarlos en Estados Unidos. Todos se quedarán en México. Si por alguna razón se hace necesario, cerraremos nuestra frontera sur. No hay forma de que Estados Unidos, después de décadas de abuso, aguante esta situación costosa y peligrosa. Hablamos precisamente de México. Restan solo 5 días para que se dé el cambio de mando y el presidente Enrique Peña Nieto pues consideró esta semana que deja un país mejor y con mayor infraestructura. Según el jefe de Estado, durante sus 6 años en el poder cumplió el 97% de los compromisos que asumió con los ciudadanos. Agradeció además a los integrantes de su gabinete legal el trabajo y los aportes para la transformación de la nación. Peña Nieto destacó los avances en la generación de empleos que alcanzaron los 4.500.000 plazas, así como la inversión extranjera. Esta ha sido la contribución de un gobierno para lograr que nuestro país avanzara, creciera y generara condiciones de inclusión, de oportunidad y de bienestar para la sociedad mexicana. Consciente estoy de que avanzamos, que en algunas asignaturas no logramos todo lo que hubiésemos querido, pero de lo que estoy cierto es que el México que estamos entregando es mejor, con mejor infraestructura, con más progreso y con condiciones de mayor bienestar que el que teníamos hace 6 años. En estos 6 años, México avanzó, México creció y es un México más moderno al de hace 6 años. Para ahondar en este tema, quiero darle la bienvenida a Juan María Naveja, periodista, analista político y exfuncionario del gobierno de Felipe Calderón, precisamente en México. Es un gusto que nos acompañe. Bienvenido. ¿Qué tal, Carlos Eduardo? Un gusto saludar a la audiencia. El presidente Peña Nieto estima que cumplió, señor Naveja, el 97% de las promesas que hizo a los mexicanos durante su campaña por la presidencia. ¿Usted cómo recibe esta afirmación? Carlos Eduardo, creo que en general la gente, la ciudadanía la recibió de muy mala manera, porque si vamos simplemente a las encuestas que se han realizado, a la evaluación que se ha hecho del desempeño con el que cierra Enrique Peña Nieto, no pasa del 15%. Esto es uno de los niveles más bajos que había registrado un presidente de México desde que se hacen este tipo de conteos. La verdad es que se está yendo como uno de los peores gobiernos de los últimos 30 años, arrastrando una cauda de corrupción inexplicable porque no se han hecho investigaciones, por ejemplo, en el caso de Odebrecht y con otros temas en donde el presidente Peña Nieto queda a deber con mucho porque se comprometió a bajar el número de asesinatos y está cerrando con un 20% más de asesinatos que el sexenio anterior. Es decir, el saldo es bastante precario, sin tomar en consideración, Carlos Eduardo, que desde el 1 de julio abandonó prácticamente la presidencia. Tenemos 5 meses con un presidente de facto, que es el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Yo entiendo que no todo es color de rosa, pero hablemos también, señor Naveja, de los logros de Peña Nieto. Por ejemplo, él destaca la creación de más de 4 millones de plazas de trabajo.
Y le pregunto, ¿está dentro del rango de lo cierto y sobre todo palpable por los ciudadanos o está exagerando el presidente Enrique Peña Nieto? En 6 años, Carlos Eduardo, por supuesto que hay cosas positivas. Uno de ellos es que los indicadores macro se mantienen más o menos estables, pero en la microeconomía nos encontramos bastante mal. Eso que me estás preguntando, sí, efectivamente se crearon cerca de 4 millones de plazas de trabajo, pero con salarios muy precarios. No son salarios remuneradores, son salarios que rayan muy poco de los 2 o 3 salarios mínimos, que es muy poco remunerador para el trabajador mexicano. Por tanto, yo creo que habrá que decir que la parte positiva de Enrique Peña Nieto, primero es las reformas estructurales que no se cuajaron hasta el final. También habría que decir que entrega un país que con algún trabajo serio de largo plazo se pueden reencauzar las finanzas. Pero también habrá que decir que está dejando una deuda interna el 46% más de lo que había registrado su antecesor. Es decir, estamos con una situación económica bastante compleja y si bien es cierto que como en todo gobierno hay cosas buenas, la carga negativa se va más a ese lado, por lo que corresponde al gobierno de Peña Nieto. Es decir, ¿no se implementó una estrategia eficaz de lucha, por ejemplo, contra la pobreza? No, lamentablemente, incluso que debo decirte, Carlos Eduardo, que están en marcha investigaciones sobre el mal uso que se hizo a los programas sociales. Hay corrupción, se usaron grupos intermedios, se usaron empresas paraestatales para desviar recursos que debieron canalizarse a la pobreza. Hubo varios reportajes, te diría concretamente Animal Político, el portal mexicano, que hizo toda una investigación muy profunda con Quinto Lab, otro organismo periodístico, y que evidenciaron cómo se usó el recurso, presentando incluso un buen número de ciudadanos que estaban en los padrones y nunca recibieron un apoyo. Podría decirle a nuestra audiencia que las zonas de extrema pobreza, como Guerrero, como Oaxaca, presentaron todavía índices de pobreza más altos, porque no solamente la situación de un mal gobierno en el federal, también los gobiernos estatales dejaron mucho que desear y que no ayudaron a combatir la pobreza, Carlos Eduardo. En el plano de las relaciones internacionales, ¿cuál es el México que deja el presidente Peña Nieto? Con mucha tristeza habrá que decir que queda inserto como uno de los que apoyaron la llegada de Donald Trump a la presidencia. Recordará nuestra audiencia que cuando estaba a la deriva la campaña de Donald Trump, el presidente Peña Nieto lo invitó al Palacio Nacional, le dio trato de jefe de Estado y regresó a los Estados Unidos para impulsar la campaña fuertemente. Habrá que decir también que hay escenarios mundiales en donde no se pisó como se debiera y como correspondía. Por ejemplo, en el caso de Venezuela fue sumamente débil la reacción que se tuvo para poder condenar el régimen de Maduro y tratar a los muchos venezolanos que también llegaron a México de una manera correcta, de una manera adecuada para personas que estaban buscando un asilo. Si bien es cierto es que hay miles de venezolanos que llegaron a México, también habrá que decir que tanto Cuba como Venezuela siguieron en el limbo del trato de México. Lo mismo pudiéramos decir de Centroamérica, no hubo un trato, y eso no solamente en el caso de Peña Nieto, Carlos Eduardo. Los gobiernos de México no han sabido desarrollar un proyecto junto con otras potencias para poder atender la problemática socioeconómica y política que se vive en Centroamérica, Carlos Eduardo. Ahora, ¿qué decir de la denuncia de sobornos a varios gobiernos mexicanos y en especial el de Enrique Peña Nieto que se ventiló en el juicio contra el Chapo Guzmán en Nueva York? ¿Qué decir? El gobierno de Felipe Calderón también está en la lista. Sí, Jesús, el rey Zambada no solamente mencionó a su gobierno, mencionó al presidente, tanto al presidente Peña Nieto como al expresidente Calderón, mencionó haberles dado apoyos, haberles dado algunos recursos por parte del narcotráfico para que los dejaran operar. Sin embargo, aquí en todo esto habrá que evaluar, Carlos Eduardo, hasta qué grado ya sabemos cómo reaccionan los testigos protegidos en este tipo de juicios.
El Chapo Guzmán es un hombre al que se conoce perfectamente cómo actuó y qué hizo en México. Lo mismo el cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo, el cártel Jalisco Nueva Generación, que tienen una gran vinculación con Colombia en concreto y con Asia para el traslado de precursores. Es decir, hay un conocimiento muy claro de cómo operan los cárteles, y también no se puede dejar de señalar que es muy probable que haya algún tipo de corrupción. Señalar a los dos mandatarios me parece demasiado atrevido. Creo que en este caso es simplemente la forma en que la defensa del Mayo Zambada, la Fiscalía y la defensa del Chapo Guzmán están haciendo sus estrategias, y bueno, finalmente han salido a responder, por lo pronto el expresidente Calderón y el vocero del presidente Peña Nieto, a desmentir completamente estas versiones. Arranca una nueva era en el país a partir del próximo 1 de diciembre. Asume el poder Andrés Manuel López Obrador, un político de izquierda que para unos es radical, para otros justo, humano. Lo cierto es que él promete cambios, y yo quería preguntarle a usted, ¿cuáles son esos cambios que a su juicio urgen en México? El principal que él le dio a la presidencia, de hecho, es la lucha contra la corrupción y la impunidad. Está comprometido el presidente electo a luchar para abatir que es uno de los problemas fundamentales de México. Está lanzando también un programa de infraestructura de acuerdo a algunos proyectos que él ha promovido desde hace tiempo. Sin embargo, habrá que advertir, Carlos Eduardo, que no empiezan con el pie derecho, porque hay una gran oposición al proyecto de paz y seguridad, que significa la militarización. Él había prometido regresar a los militares a los cuarteles, y no solamente no lo va a hacer, sino que además va a entregarles el control total de las policías y va a desarrollar un proyecto. Ya veremos si fue el adecuado. Está reconociendo que no quedó otro remedio que recurrir a los militares y a los marinos para desarrollar este proyecto de paz y seguridad. Y por lo que toca al proyecto de infraestructura, bueno, la anulación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tal como se estaba desarrollando y que ya tiene un 30% de avance, ha caído muy mal en la comunidad internacional. Te diría, Carlos Eduardo, que tenemos 5 meses, como les decía, con un presidente de facto que hace consultas que no dejan satisfecho a nadie, toma decisiones sin aún haber llegado a la presidencia, y es un presidente que llega en una condición inobjetable, con 53 millones de votos, y que le dan un aval para poder operar como considere conveniente y lanzar los programas que estime necesarios, ya que cuenta con el apoyo total en el legislativo. Su partido, su movimiento Morena, ha logrado las mayores posiciones tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Por lo tanto, tiene todas las condiciones para responder a la esperanza que ha sembrado. Esa es la gran interrogante a partir del 1 de diciembre, cuando Andrés Manuel López Obrador finalmente, después de 2 intentos anteriores, llega a la presidencia de México, Carlos Eduardo. Tengo una consulta más, ya para finalizar. Una política radical del nuevo gobierno en lo asistencial, le pregunto, ¿podría derivar en inestabilidad política en México? Uno de los invitados a esta toma de posesión de AMLO es Nicolás Maduro, ese Nicolás Maduro a quien se responsabiliza de llevar a Venezuela a la crisis que viven millones de ciudadanos hoy día. Los propios simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador han manifestado cierta inquietud, cierta incomodidad con la presencia de Nicolás Maduro en la toma de posesión. Lo que ha respondido el presidente electo es que se está invitando a todos. Uno de los periodistas que lo entrevistaron esta semana le preguntaba, ¿está invitando a un dictador? Y dijo, yo no uso calificativos. Carlos Eduardo, creo que tú y yo estamos de acuerdo que Nicolás Maduro es un dictador, y lamentablemente estará en la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador contra la opinión de la mayoría de los mexicanos que no están de acuerdo, no tanto porque no sea el presidente o las discusiones legaloides que se pudieran establecer, sino porque representa no apoyar a un pueblo como el venezolano, que se encuentra sumamente golpeado con el régimen de Nicolás Maduro. Ese es Juan María Naveja, periodista, analista político y exfuncionario del gobierno de Felipe Calderón. Gracias por acompañarnos. Igualmente, hasta luego. Hasta la próxima.
A días de asumir la presidencia de México, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador defendió la creación de la Guardia Nacional como cuerpo de seguridad para garantizar la paz en el país. En entrevista con nuestra cadena aliada Imagen Televisión, AMLO dijo que quienes critican su intención de reformar 13 artículos de la Carta Magna no conocen a fondo el plan ni las circunstancias que lo originaron. Explicó que la base de su estrategia para pacificar la nación radica en el crecimiento económico, el empleo, bienestar y atender a los jóvenes. Además, garantizó que con los ahorros de un gobierno austero y acabando con la corrupción, obtendría, según sus cálculos, alrededor de 500,000 millones de pesos mexicanos para cumplir sus promesas de campaña. No es mi fuerte la venganza. No tengo enemigos ni quiero tenerlos. Tengo adversarios. O sea... ¿Con Felipe Calderón incluso? Amor y paz. Con Felipe Calderón, con todos. O sea, necesitamos la unidad, necesitamos reconciliarnos, necesitamos sacar adelante a nuestro querido México. Y cada día se hace más difícil para las familias venezolanas llevar la comida a la mesa. Algunos ciudadanos consideran que es un lujo consumir proteína animal. La carne, el pollo y los huevos, por ejemplo, alcanzan precios elevados y muy pocas familias pueden comprarlos. No llega la comida, pues si desayunamos no podemos almorzar. Y si almorzamos no podemos cenar. De lo menos una sola comida o 2 comiditas es lo único que podemos pasar. Muchas veces nos acostamos sin comer, no hay comida. ¿Qué podemos hacer? Esta es la realidad de muchos ciudadanos en Venezuela. Según el Sendas, la canasta básica familiar se ubica en 52.322,32 bolívares, un aumento del 128,2% en relación al mes anterior, mientras el salario mínimo permanece en 1.800 bolívares. Yo la semana pasada fui al supermercado y una cuestión que valía 90 bolívares estaba el martes en 350 bolívares, cuando por lo menos en mi caso yo genero 3.000. ¿Qué hago yo con 3.000 bolívares? La comida para los venezolanos pasó a ser un lujo. Es un lujo comer diariamente proteína, o sea, desayunar bien, almorzar bien, cenar bien. Los ciudadanos deben reunir al menos 29,2 salarios mínimos para alimentar a una familia. Desde la Asamblea Nacional ven con preocupación la situación alimentaria del país. Señalan que los niños son los más afectados. Por lo menos la leche no se consigue. La pura crema sola o un arroz sancochado, licuado, y eso que se le da al bebé. Y si no hay azúcar, se lo toma sin azúcar. Y que 2.300.000 chamos coman 2 veces al día en nuestro país, lo otro que demuestra es que si esa es la cifra de niños, en padres debe ser al menos el doble. Porque ¿cómo es el orden de alimentación de una casa? Primero comen los niños, después comen los más viejitos y de último come el que produce la plata y trae la comida. En muchos casos, las proteínas de origen animal como carne, pollo o huevos solo se pueden comer entre 1 y 2 veces cada quincena, bien sea porque están escasos o muy costosos. En mi casa no hay carne, ahora somos vegetarianos. Cuando mucho, una sardina. De resto no hay carne, no se puede. Si compras huevo o compras queso, no compras más nada. La gente ha vuelto a comer en una mayoría 3 veces al día, pero ¿qué come? Come harina, come pasta, come pastina, come arroz, come puro carbohidrato. La dieta del venezolano es una dieta que está sin las cosas que necesita. Algunos diputados proponen al gobierno nacional tomar como medida la eliminación del IVA, el principal impuesto al consumo a algunos productos, para permitir que los precios sean más accesibles ante la crisis alimentaria. A 6 principales productos de la canasta básica, como la leche, el huevo, la carne, la pasta, el arroz, al pueblo de Venezuela, que es el que paga el día a día ese impuesto regresivo que todos sabemos lo que significa. Hora de revisar otras noticias del mundo. Hoy comenzamos en el viejo continente. Humo blanco en el Consejo Europeo. Los líderes del bloque aprobaron el acuerdo final del Brexit. Esto luego de que España, que era una de las piedras en el zapato en el avance de las negociaciones, le diera a su visto bueno al proyecto tras alcanzar un pacto sobre Gibraltar. La primera ministra británica, Theresa May, prometió defender el plan ante el Parlamento de su país, una tarea que promete ser nada, pero nada fácil. Los 27 miembros de la Unión Europea le dieron luz verde a la salida del Reino Unido del bloque.
Creo que es un buen acuerdo para Reino Unido porque respeta el voto. Tras más de un año de conversaciones, el acuerdo fue aprobado luego de que España retirara sus objeciones sobre el Peñón de Gibraltar. El gobierno de Pedro Sánchez había amenazado con vetar el pacto si no obtenía cambios que le permitan tener voz y voto en cualquier decisión en el futuro relacionada con este territorio británico, cuya soberanía es reclamada por España. La primera ministra Theresa May celebró la decisión del Consejo Europeo. Mi enfoque es asegurarme de que cuando los miembros del Parlamento vean este acuerdo reconozcan la importancia de respetar el Brexit. Creo que es crucial. El pueblo lo que quiere es que se respete el voto y si no va a haber incertidumbre en el país. El presidente del gobierno español, por su parte, aseguró que su país sale reforzado tras la medida. En relación con Gibraltar, porque sitúa a España en una posición de fortaleza en la negociación con el Reino Unido respecto al futuro de Gibraltar que no habíamos tenido hasta ahora. May inicia ahora una segunda fase en su proyecto Contrarreloj, en la que buscará conseguir el visto bueno de la Cámara de los Comunes, donde no tiene el apoyo suficiente. Para la oposición y los conservadores se trata de un mal acuerdo que pondrá en riesgo el futuro de la nación. Y es que lo acordado solo será efectivo si el Parlamento británico lo decide así. Las votaciones están previstas para principios de diciembre. Más de 100 personas resultaron afectadas por un nuevo ataque con gas tóxico en la ciudad de Alepo, la más poblada de Siria. El régimen de Bashar al-Assad responsabilizó al Frente Nacional de Liberación, el principal grupo rebelde del país. Sin embargo, la organización negó las acusaciones y señaló al gobierno de haber lanzado el proyectil que contenía cloro. 5 personas murieron y 18 más resultaron heridas en China luego de que un vehículo embistiera a un grupo de estudiantes que cruzaba la calle. El conductor se dio a la fuga, pero fue detenido minutos después. La mayoría de las víctimas son niños. Y París amaneció en medio de destrozos. La capital francesa vivió este sábado una jornada de manifestaciones violentas en la zona de los Campos Elíseos. Según datos del Ministerio del Interior, 130 personas fueron arrestadas por los desmanes en los alrededores del Palacio del Elíseo, que es el Palacio de Gobierno, y se contabilizaron además 106.000 participantes en la manifestación en contra del alza en los precios del combustible. Entre tanto, el movimiento Chalecos Amarillos, que convocó la movilización de ayer, informó en sus cuentas de Twitter que el próximo sábado habrá una nueva marcha. Los ciudadanos volverán a exigir el retroceso de la medida y la renuncia del presidente Emmanuel Macron. El gobierno sigue calificando de inaceptable lo ocurrido este sábado. Me gustaría recordarles a todos una cosa simple. El orden es parte de la democracia y no hay democracia sin orden. Por lo tanto, estos enfrentamientos son completamente inaceptables. Fueron condenados por el ministro del Interior y el presidente. Protestas en Alabama, Estados Unidos. La policía informó que el hombre que resultó abatido por los efectivos de seguridad tras el tiroteo en un centro comercial en la noche del Día de Acción de Gracias no era el atacante. El joven de 21 años falleció luego de que uno de los oficiales le disparara cuando huía del lugar. Las autoridades indicaron que al parecer había estado involucrado en la disputa que originó el ataque, pero no fue él quien accionó el arma que hirió a 2 personas. Familiares del fallecido y decenas de personas se manifestaron exigiendo justicia. Y durante el próximo siglo el nivel del mar va a aumentar y con ello muchas ciudades del mundo van a desaparecer. El glaciólogo y climatólogo canadiense Sean Marshall aseguró que 100 ciudades van a desaparecer debido al derretimiento de los glaciares. Las urbes que están en peligro de riesgo son Río de Janeiro en Brasil, Nueva York, Miami, Londres y Shanghái, a las que se sumarían numerosas poblaciones más pequeñas como Cartagena y San Andrés en territorio colombiano. La consecuencia más notable que afectará al mundo se resume a menos agua potable o apta para el consumo humano. Según el científico, 1.600 millones de personas viven en zonas costeras y tendrían que emigrar a otros lugares, un hecho que daría vida a una creciente crisis económica y cultural. Y aunque usted no lo crea, una joven subasta su virginidad al mejor postor desde una página web. Así como lo oye, la adolescente, quien usa el seudónimo de Sienna Payton, tiene consternado al mundo luego de que pusiera a la venta su virginidad.
La subasta online pretende recaudar entre 70.000 y 100.000 dólares australianos. Dice que el objetivo de este negocio es recaudar dinero para ayudarle a pagar las deudas a sus padres, como la hipoteca de la casa. También costearse la universidad y comprarse un automóvil. Para que el comprador sea aceptado, debe pasar 11 filtros y requisitos. De ser aceptado, será contactado por la propia adolescente a través de una llamada telefónica. Ya estamos de vuelta con más de la tarde fin de semana. La encuestadora Mega Análisis, con 40 años de experiencia, realizó un nuevo estudio en Venezuela con el objetivo de conocer cómo sienten y perciben los ciudadanos la situación política y económica por la que atraviesa el país. Fueron consultadas telefónicamente 1.030 personas en 32 ciudades de los 16 estados más importantes del país entre el 12 y el 18 de noviembre de este año. Por supuesto, personas de todas las clases sociales participaron. El sondeo tiene un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 3.1%. Y precisamente me acompaña a esta hora Rubén Chirino Madrid, periodista, estadístico, presidente de la firma encuestadora Mega Análisis. Ya lo ve en pantalla. Como siempre es un gusto, Rubén, contar contigo aquí en la tarde fin de semana. Bueno, muchas gracias, Carlos Eduardo. Estamos a tu orden para darle la información de esta última encuesta de noviembre. Rubén, lo primero, la gente definitivamente en medio de esta situación de miseria que viven algunas familias en Venezuela, ya quiere que Nicolás Maduro y lo que queda del chavismo, lo que queda de esta mal llamada revolución bolivariana, pues entreguen el poder y se vayan del país. Tú tienes los datos. Bueno, mira, sí, usted quiere que Maduro y el chavismo se vayan y entreguen el poder. Esa es una pregunta que la venimos haciendo en las últimas encuestas porque es una pregunta muy importante. No baja del 80%, tiene 84.1%, dice que sí quiere que se vaya, desea y anhela que se vaya del poder junto con el chavismo. No 14.0, no sabe 1.8. Finalizamos el año, Carlos Eduardo, y el pueblo sigue con el mismo deseo que lleva durante todo el año, que se vaya Maduro, que se vaya Maduro. Es una consigna Voz Populi cada vez que consultamos y hacemos esa pregunta a los entrevistados en Venezuela. Rubén, el tema de los partidos políticos o la situación que vive Venezuela, la posición que ha asumido la oposición, valga la redundancia, pues de alguna manera le está pasando factura a los partidos políticos. Un lado, el mal gobierno tiene al PSUV por el piso, pero también la oposición no termina de levantar. Hubo una pregunta en este estudio precisamente sobre este punto. Sí, cómo no, hubo una pregunta que tiene que ver con los partidos políticos y dicen, ¿cuál partido de los que le mencionaré a continuación usted milita? ¿En un partido que pertenece a la MUD, en el PSV o en uno distinto a estos dos, o no milita en ningún partido? Bueno, el 79.8, Carlos Eduardo, y esto es importante decirlo, desde hace más de 8 años, tal vez 9 años, cada vez que consultamos sobre usted milita en un partido, más del 70% en aquel tiempo, ya está llegando al 80%, no milita en partido político. En el PSV, 11.3%. En la MUD o partidos de oposición que están en la MUD, porque hay que entender que partidos que están en la MUD, que son de oposición, es una cosa, y pueblo opositor, que es el 80%, es otra cosa. Eso tienen el 5.4, no sabe, no responde 2.6, en uno distinto a esto 0.8. En la actualidad no hay credibilidad de los partidos, no hay confianza en ellos y están muy desprestigiados, Carlos Eduardo. De manera que lo que acabas de decir es exacto. PSV 11.3% es en Venezuela y los partidos que están en la llamada MUD 5.4%. Esa es la realidad político-partidista de Venezuela. Ahora, Rubén, aquí quiero una opinión tuya, ya como periodista, como venezolano, también como estadístico, como siempre estás allí con tu empresa pulsando la opinión pública de los venezolanos, y quería tu análisis sobre este punto. A mí me da terror que esté llegando, como tú dices, 79.8, es 80% de los venezolanos que ya no cree, no milita en los partidos políticos, y eso me pone a pensar en el riesgo que corre la democracia en el país. Sin partidos políticos es muy difícil. Todo se pudiera tornar como desastroso en el país, más de lo que ya está, por supuesto. Claro, por supuesto que también hay que agregar que si eso se remozara, eso se desvirtuara, se le quitara todos esos vicios en los que han caído algunos dirigentes en los partidos políticos de uno y del otro, si eso se hace un saneamiento completo y se permite que nuevas generaciones con nuevos planteamientos ingresen a esto y entre personas, entre técnicas, los estudiosos, los analistas, entre
gente que hace falta en Venezuela que integre esos partidos. Pero es que es un vicio, es una bola digamos, de nieve que viene arrollando como en un alud y se viene trayendo todo. Y a las nuevas juventudes que ingresan a ellos en estas condiciones de desprestigio y de falta de credibilidad, se los lleva también a ellos en el arroyo. Rubén, esto es increíble. Solo el 11%, digo yo, estaría entre el 10 y el 12% de los venezolanos estarían militando en el Partido Socialista Unido de Venezuela. A esos que contestaron militar en el partido de gobierno, pues también se le preguntó sobre Nicolás Maduro. La gran mayoría también quiere que se vaya. Bueno, sí, fíjate que no se le colocó, porque la primera pregunta decía, ¿usted quiere que Maduro y el chavismo se vayan del poder? En esta ocasión se obvió la palabra chavista para ver y descubrir qué había dentro del chavismo. Y se preguntó nada más, ¿usted quiere que Maduro se vaya del poder? Bueno, solo al 11.3 que dijo ser y militante del PCV. No 47.8, pero sí 52.1. 52.1 de ese 11.3 representa el 5.9. Quiere decir que es más de la mitad de los militantes del PCV quieren que Maduro se vaya. O sea que hay un enorme planteamiento de un 80%, de un 84%, que también tiene un ingrediente que se llama otro sector del chavismo que quiere que Maduro se vaya. Rubén, aquí llegamos a la lámina que precisamente hace el análisis y termina dando los datos de lo que es la militancia de los venezolanos en partidos políticos. Le pido a producción que la ponga en pantalla y tú tienes los datos, por supuesto. Bueno, sí, ese es el cuadro resumen de la realidad político-partidista de Venezuela, Carlos Eduardo. Fíjate que ahí es lo que estamos hablando. Los partidos de la MUD es un organismo que se formó electoralmente para aglutinar algunos partidos de la oposición para enfrentar al gobierno, no solo de Maduro ahora, se llama MUD, antes se llamaba Coordinadora Democrática frente a Chávez. Entonces, esos partidos que integran ese movimiento llamado MUD se ha venido a menos y se ha desprestigiado. Y apenas 5.4% de los venezolanos está inscrito en los partidos que integran esa MUD. El PSUV o el PCV tan solo tiene 11.3 en Venezuela. El 52.1 del PSUV, o sea, lo que acabamos de decir ahorita, el 51, que es el 5.9, del 11.3 que representa todo el chavismo en Venezuela, es 11.3. Y eso lo venimos midiendo desde hace años. Desde que ganó Chávez, era una fuerza superior de 25, 27, 30%. Ya lo que queda es 11.3. Y de ellos, 5.9 pertenece o quiere que Maduro se vaya. Y la inmensa mayoría de los venezolanos, o sea, el 79.3, que es tu preocupación, Carlos Eduardo, y de muchos debe serlo también, no milita en partidos políticos. El PCV y la MUD no tienen fuerza partidista. La fuerza partidista no existe. Lo que existe es una fuerza no militante de 80%. Bien, me acompaña a esta hora en la tarde fin de semana de NTN 24 Rubén Chirino Madrid, es el presidente de la firma encuestadora venezolana Mega Análisis. Estamos desglosando su último estudio sobre la situación político, social y económica, por supuesto, de Venezuela. Llegamos a un punto en el que, Rubén, yo también me enteré por este estudio de Mega Análisis de que habían elecciones municipales en diciembre en Venezuela. Y también se le preguntó a los venezolanos sobre esta situación. Parece que a la gente ya no le interesa el tema de elecciones en Venezuela por las condiciones que da el Consejo Nacional Electoral. Bueno, mira, eso es evidente. No hay en Venezuela, y esto hay que repetir, y nosotros cada vez lo decimos en tu programa y en todos los programas que estamos, no existen condiciones ni garantías electorales. Condiciones que me dejen democráticamente y lo que dice el reglamento electoral para yo participar. Y garantías que me garanticen que los votos que me van a votar, que van a ejercer por mí, van a parecer justos y son exactos. Eso no existe. Condiciones y garantías electorales no existen en Venezuela desde hace varios años. Sin embargo, hay gente que se anima a participar en esos procesos, pero más adelante hablaremos de eso. Sin embargo, la pregunta era, ¿usted está enterado que en los primeros días de diciembre hay elecciones municipales en Venezuela? El 68.3, oigan esto, casi el 70% dice, no sabía. Mire, le dicen a las encuestadoras, a las entrevistadoras, perdón, le dicen, ¿cuándo? En diciembre. No sabía. 68.3 no sabía que habían elecciones. Sí lo sé, 22.5, no sabe, no responde, 9.1. Aunado a que en estos procesos no asiste nadie, que son los consejos municipales, los candidatos a concejales, aunado a eso, no hay una información, no hay una campaña efectiva, la gente no quiere saber de elecciones. Vamos a estar claros, y esa es la gran verdad, Carlos Eduardo. No quieren saber de elecciones y por eso ni le motiva ni le llama la atención. Va a haber una abstención colosal. De hecho, la gente respondió que no va a votar en esta elección municipal en Venezuela.
Esa es la siguiente pregunta. Sí. Dice, ¿usted va a votar en estas elecciones municipales? Y dice, no, 82.4. Es que lo que vota en Venezuela, lo último que está votando son 3 millones de votos, 3 millones de personas. Nosotros acertamos la participación electoral en las elecciones presidenciales de Colombia, en las elecciones presidenciales de Brasil. Bueno, mira, y en Venezuela lo estamos diciendo hace tiempo, lo que votan son 3 millones, 2 millones, 1.800.000. Mira, en este que es apenas para elegir concejales, yo creo que no llegarán ni al 1.000.000 de votos en toda Venezuela. Aparte de que no hay una motivación, la gente no cree en elecciones porque está pensando primero en buscar comida para subsistir o sobrevivir. Entonces son cosas que hay que ponerlas en el contexto para poder saber si hay elecciones, o si hay votación o participación o no las hay. Sí, en esa pregunta apenas dice el 12%, así que estima un 12% que vendría siendo como 3 millones. Ese es el mejor de los casos en un proceso eleccionario que casi nadie va a elegir concejales. Rubén, solo a los que dijeron que no irían a votar, es decir, el 82.4%, se les preguntó por qué no va a votar en las elecciones municipales. Usted tiene los datos. El 31.4 de eso fue porque el voto no sirve para nada en Venezuela. La gente está cansada de votar y todo igual. Mentiras, engaños, promesas, y el gobierno no ejerce ninguna función que lleve el bienestar social a los venezolanos. Porque eligiendo concejales no se resuelven los problemas del país. Esa es otra evidencia, 19.7. Con eso no se compra ni harina pan, ni se compra carne, ni medicinas, ni nada de eso. Nada que ver, eso no tiene nada que ver. Eso es parte de una burocracia que se está eligiendo que no cumple funciones. Así lo dicen nuestros entrevistados. Y nosotros nos encargamos de repetir lo que dicen. Las verdades de ellos, nosotros las divulgamos. El tercer renglón de 14.5 para aquellos que dijeron, porque solo ganan los que al gobierno le conviene. Bueno, saque usted sus conclusiones. 14.5 piensa que solo ganan los que el gobierno les conviene, es decir, los que el gobierno quiere que ganen, pues. Porque en Venezuela lo que queremos es comida y no elecciones, 12.6. Porque no confío en el CNE, 10.5. Porque no hay condiciones electorales para ir a votar, ya lo dijimos, 7.7. Y 3.5 porque no participan los candidatos por los que quisiera votar. Los venezolanos mayoritariamente no creen en el voto, no creen en elecciones en Venezuela. No existe. Es que primero hay otras prioridades. Que Maduro se vaya del poder, 84.1. Ese es el cantar, el clamor de todos los consultados cuando los entrevistamos en Venezuela. Rubén, ya entramos en un tema que a mí, que tiene que ver con lo que yo te decía al principio. Me preocupa que la gente no crea en los partidos políticos porque son de alguna manera la base o una base importante de la democracia en cualquier parte del mundo. Y aquí se le preguntó a los venezolanos, ¿usted considera que la Asamblea Nacional electa en el año 2015, pues existe una buena porción de esos diputados al servicio del gobierno que aparentan ser de la oposición? Recordemos que la Asamblea de Venezuela ahora mismo está en mayoría de oposición y al final, dice la pregunta, terminan trabajando por mantener a Nicolás Maduro en el poder. Esto es grave, es casi el 80% que dice que sí. Mira, 79.7 dice que hay diputados que mantienen a Maduro en el poder, trabajan para mantenerlo en el poder, y eso no es nuevo, eso es muy viejo, eso es desde hace mucho tiempo. El 15.8 dice que no existen y el 4.4 dice no sabe, no responde. El pueblo no olvida las omisiones, Carlos Eduardo, ni las posturas que ha tenido la Asamblea Nacional. Incluso ganó con una mayoría de 122 diputados, que eso, por cierto, en tu programa aquí dijimos nosotros y acertamos cuando dijimos que iban a sacar esa gran mayoría de diputados y los 2/3 se lograban. Bueno, esa fuerza se ha diluido. ¿Por qué se ha diluido? Porque toda se ha entregado a ir al son y al compás de lo que Maduro le plantea. Se han planteado un diálogo con Zapatero, Rodríguez Zapatero, y la oposición participan diputados, Es decir, son fracciones dentro de la Asamblea Nacional que la han sumergido en un solo criterio: esperar la pauta que Maduro indica. Eso lo sabe el pueblo y Voz Populi lo dice. Entonces es difícil para esa Asamblea Nacional tener el aval y el reconocimiento de un pueblo que siempre ha esperado de ellos que le dé bienestar, que le resuelva, y lo que hace es votar o hacerse el loco y no vota con Maduro porque conviven. El pueblo dice, Carlos Eduardo, que son colaboracionistas, que viven con Maduro. Por eso es que Maduro no sale, lo dicen, es evidente. Bueno, cuando Maduro ha estado difícil para abandonar el poder, esa fuerza, tanto de la MUD como de la Asamblea Nacional, se hacen los locos, lo dejan pasar como el que quiere que alguien anote una carrera o en el fútbol mete un gol y agarra el arquero y lo quita para que mete el gol. Colaboran,
entonces viven en un colaboracionismo. Eso es lo que está pasando dentro de la Asamblea Nacional, que ya no responde a eso. La gente ya no confía en la Asamblea Nacional. Casi el 80% no confía en la Asamblea Nacional. Una de las omisiones de la que habla Rubén Chirino tiene que ver de las omisiones que ha en este caso hecho la Asamblea Nacional de Venezuela, que repito está en manos de la oposición, una mayoría por supuesto abrumadora. De hecho, los representantes del partido de gobierno prácticamente ya no asisten a las sesiones de la Asamblea Nacional. Recordemos que el Parlamento venezolano, el órgano legislativo venezolano ha sido declarado en desacato por parte del Poder Judicial en Venezuela y de alguna manera las funciones de la Asamblea Nacional venezolana, que es un órgano de control según la Constitución vigente en Venezuela, está en manos de una asamblea constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro y rechazada por la mayoría de la comunidad internacional. Una de esas omisiones, Rubén, tiene que ver con esta figura europea, expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha fungido como mediador del gobierno, promotor de un diálogo entre gobierno y oposición, pero que definitivamente la mayoría de los venezolanos, la mayoría de los partidos políticos que una vez se sentaron en esa mesa con Rodríguez Zapatero a dialogar entre oposición y gobierno buscando una salida a la crisis en Venezuela, pues lo considera un elemento, un brazo, un agente del gobierno, un agente del chavismo, un agente del Partido Socialista Unido de Venezuela, y eso también de alguna manera ha tumbado esa imagen de la oposición, de los diputados y de la mesa de la Unidad Democrática. Eso también se preguntó en esta encuesta, Rubén. Bueno, sí, ¿cuál de los? Porque fíjate que no solamente que se preguntó eso de Rodríguez Zapatero, sino que usted, los calificativos a esos diputados que no votaron para declarar persona no grata al expresidente Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero es la manzana de la discordia. Rodríguez Zapatero es un elemento perturbador de la paz en Venezuela, porque en lugar de equilibrar, en lugar de servir en el diálogo de un hombre de equilibrio, lo que ha hecho es una vulgar participación donde se dice vulgar porque participa en reuniones a oscuras, se reúne en escondites. Desde un principio han hecho reuniones con la oposición y todos los que se reunieron con él buscando ese diálogo, que el 80% no quiere diálogo en Venezuela, odia el diálogo, y todo aquel que se reúne con Zapatero y Maduro en un diálogo, hoy por hoy pierde toda la puntuación de liderazgo, cae de 20 a 2 puntos a 3 puntos. Eso es lo que pasó en Venezuela. Todo se vino abajo y la gente se sacudió todo eso y ahora odia y está en contra de todas esas situaciones porque quiere algo mejor, algo diferente. Y declarar a la persona no grata al expresidente Zapatero, el 67% en esta encuesta dijeron que ellos no lo aprobaron porque son diputados traidores. No son traidores. Lo que pasa es que cumplen su papel colaboracionista con Nicolás Maduro. Le preguntaron cómo se pueden calificar a estos diputados que no votaron para que Zapatero se declarara persona no grata. ¿Leales al pueblo, traidores al pueblo o ninguno de estos? 67.3 dijo que son diputados traidores, después que los eligieron mayoritariamente en el 2015. Esos son opositores. 16.4, esos son diputados leales al pueblo. Y 16.2 no sabe, no responde. De manera, Carlos Eduardo, que Rodríguez Zapatero no es persona grata en Venezuela y el pueblo lo siente así y lo rechaza rotundamente. Rubén, ahora entramos en el tema económico como tal. Nicolás Maduro dice que hay que ahorrar e invertir en los petros. Y la pregunta de Mega Análisis en este estudio fue: ¿usted está dispuesto a invertir y ahorrar su mucho o poco dinero en los petros? Ahí están los datos, Rubén. Ay, mira, provoca, no me estoy riendo por sarcasmo, ¿no? Sino, sinceramente, en un país que la gente araña aquí, rasguña allá, busca aquí desesperadamente, rebusca la comida en cualquier parte. Nosotros hemos hecho encuestas donde averiguamos si está rebuscando en los pipotes y aquí lo hemos dicho. La gente rebusca comida, la gente se le acaba, no le alcanza el sueldo que en principio se dio, era 180 millones, eso no alcanza para nada porque entonces un cartón de huevo, oigan esto, atención Colombia, atención Venezuela, Estados Unidos, donde llega la señal de NTN 24, un cartón de huevo es el salario mínimo en Venezuela, 1.800.000, casi anda por allí ya el cartón de huevo. ¿Qué es eso? ¿Qué representa eso? Esa situación, usted le va a caer entonces al pueblo que anda buscando, como lo decían antes nuestros abuelos, anda buscando medio para completar un real, es decir, un centavo para completar 2 centavos, y usted le va a decir, ahorre mucho o poco de su dinero para que lo invierta. ¿Quién ahorra en un país como Venezuela que está en crisis grave,
que no consigue a la gente cómo obtener dinero para comer, no hay un equilibrio, hay una hiperinflación y no se pueden alcanzar y consumir y todo se consume y se lleva el sueldo mínimo. Entonces, ¿cómo lo vas a...? Mira, entonces en la pregunta, Carlos Eduardo, voy a completarla, el 61.5 dice que no está dispuesto a invertir ni ahorrar para invertir en esos petros. El 28.7 no sé qué es un petro, preguntan a nuestras entrevistadoras. ¿Y qué es eso? Casi que le preguntan con qué se come eso. Sí, 8.4 apenas tiene la intención de invertir, no sabe 1.3. La gente no sabe qué es un petro y no lo asocia como a una moneda, no lo evalúa, no lo compara con una moneda, ni algo que tenga valor para cambiar. El petro es algo ficticio, como ver una película que no existió, que no es de la vida real. Eso es el petro al que Maduro quiere que la gente le invierta para que ahorre a su dinero, para que le invierta, para que siga para adelante. ¿Qué? ¿De qué estamos hablando? ¿En qué país se está haciendo eso? Eso hay que hacerlo en otro país, aquí no. Venezuela anda buscando medios para completar un real. Sí, la siguiente lámina habla precisamente a la gente que dijo que no quería invertir en petros, ¿por qué no lo hacían? Allí también ya tenemos a pantalla completa toda la información. 41.5 dijo porque lo primero es comprar comida y medicina. El 30.5 dijo porque no confío en lo que proponga Maduro. Hay una desconfianza plena en lo que él propone. 18.3 porque el petro no sirve para nada. Bueno, ¿para qué va a servir si nadie lo conoce? Eso no está divulgado como es, ¿qué es? 7.6 porque con esta crisis hay que administrar bien el poco dinero que ingresa. Y el 2.0, otros. La gente no asocia, yo lo repetimos, al petro con una moneda real y no va a invertir en algo donde va a perder su plata. Sigue siendo algo ficticio. Rubén, entramos a un tema pues, que cuando la gente escucha hablar de esto fuera de Venezuela, se asombra. Los ojos le quedan así. ¿A usted le alcanza actualmente su salario? La mayoría gana salario mínimo para cubrir gastos de comida y medicinas. Por supuesto, para usted y su familia, yo creo que a nadie le alcanza un sueldo mínimo en Venezuela. Usted lo decía muy bien, un sueldo mínimo podría ser el costo de un cartón de huevos y podemos hacer un programa completo en comparación a lo que pasa en Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, por supuesto Estados Unidos y Europa. Le dejo los datos a Rubén. 86.5 dice que no alcanza, eso no alcanza para cubrir nada, ni para comprar, lo que digo, comprar. Es increíble que un cartoncito de huevo justifique un sueldo mínimo en Venezuela. Óiganlo bien, atención. Sí, 10.3, bueno, estos deben ser que reciben dólares, quién sabe, 10.3, o la gente de los ministerios, los mismos alrededor de Miraflores, del gobierno de Nicolás Maduro, así lo dice la gente. Y como es un valor agregado, nosotros lo repetimos porque esa es la esencia de la pregunta y de la encuesta en la consulta. El valor agregado es lo que le agrega, valga la redundancia, el pueblo a la pregunta. La hiperinflación se tragó por completo el aumento del salario mínimo de apenas 1.800, que le pusieron un nombre de soberano, no se sabe soberano qué. Y eso representa 180 millones de lo que decían en Venezuela los viejos. O sea que aquí la gente anda de, ¿cuánto es eso? Al principio la gente, y todavía aún no sabe esas conversiones, porque cada vez le quieren cambiar la moneda y quitar los ceros, para que la gente en el mundo no se entere que un cartón de huevos cuesta 1.800.000 bolívares, sino que le quitan los 3 ceros para que cueste 1.800. Ah, pero la realidad es que cuesta 1.800.000 bolívares, pero le quitaron los 3 ceros a esto para que se vea igual en los otros países que tú mencionaste, que la tablita pone ¿cuánto cuesta esto? 1.800, no, aquí hay que poner 1.000.000. La gente se llevaría las manos a la cabeza, Carlos Eduardo. Bueno, esta situación de miseria, de crisis, de pobreza que viven los venezolanos, muchos de ellos la atribuyen, responsabilizan al socialismo del siglo XXI por la situación que están viviendo millones de familias, que algunas han tenido la oportunidad de salir de Venezuela, pero otros millones más, han tenido que quedarse en Venezuela viviendo quizás ya no con 3 comidas, a veces con una, Rubén. También se le preguntó a la gente sobre el socialismo, allí te dejo la lámina. Bueno, se le preguntó, se le dijo, 2 preguntas, 2 sugerencias, sí. 2 opciones. ¿El socialismo es la mejor y más eficiente ideología política para dirigir el gobierno, pues garantiza la paz, comida, bienestar, progreso, futuro y esperanza para el pueblo? ¿O
El socialismo es la peor y más destructiva ideología política para dirigir el gobierno, pues trae conflictos, hambre, mal vivir, retraso, acaba el futuro y le quita las esperanzas del pueblo. Bueno, el 82.1 está clarito. Es la peor y más destructiva ideología política. Si la gente dice, ¿para qué? Si tenemos que contestar, si Venezuela es el ejemplo. Este es un modelo de socialismo. Esto es fácil para nosotros contestar esa pregunta, nos dicen por teléfono a nuestras entrevistadoras o consultoras. Es la mejor y más eficiente ideología política, 14.2. No sabe, no responde, 3.6. La gente no cree en el socialismo y dice que el gobierno de Maduro, y lo repite, es el típico modelo de socialismo. Un desastre, un fracaso y todo no funciona y todo es crisis. Rubén, me queda un minuto del tiempo de la entrevista y por supuesto 2 láminas, como tú bien lo sabes. La gente, ¿cómo cree que va a pasar las próximas Navidades? Te dejo la primera lámina. Bueno, la primera lámina, serán muy alegres y las mejores que haya vivido en su vida, serán parecidos o iguales a las de los últimos años malas, o serán las más tristes y peores Navidades que usted haya vivido. Imagínense, con esta crisis, con esto que estamos planteando, la gente del 65.4 dijo que serán las más tristes y peores Navidades que hayamos vivido. El 16.7 dice tal vez parecidas iguales a los años anteriores, malas. Y el 9.6 apenas dice que serán las más alegres y mejores Navidades que hayamos tenido. Entonces, acerca de los ministerios y de la... No sabe, no responde, 8.2. La alegría navideña ya no existe en los venezolanos, pues el hambre, la falta de dinero y la grave crisis del país han ido acabando con esa emoción navideña tradicional que había en Venezuela, Carlos. Rubén, me imagino que no hay en los hogares venezolanos para el pan de jamón, para las hallacas, para el panetón, el ponche de crema, pues todas las tradiciones que habían en Venezuela años atrás. Mira, un pan de jamón está llegando en Caracas, aquí en Caracas cuesta 3 millones y tanto, 3 millones de lo que llama 3.000 y tanto, que vienen siendo exactamente 2 veces el sueldo mínimo. Es decir, que usted para comprarse un pan de jamón tiene que esperar 2 meses para comprar el pan de jamón o guardar la plata. Entonces le pasan las Navidades y no da feliz año sino en enero y se come las hallacas en enero, será a finales de enero. Porque cuesta eso, Carlos Eduardo. Es increíble, pero cierto, aunque usted no lo crea. Sí, Rubén, ahí está la última lámina en pantalla, por supuesto, pantalla completa, la volvemos a colocar, y es a la gente que se respondió la pregunta anterior y la mayoría dice, ¿por qué no tengo para cubrir los mínimos gastos tradicionales? Lo que yo te decía, 50.1%, te dejo el resto de los datos a ti, Rubén. Porque buena parte de mi familia se fue del país, eso es otra cosa, 17.7, porque el país está en crisis y esto trae mucha tristeza, 15.6, porque con tanta gente pasando hambre no hay ánimo para celebrar, esa es una de las que lo dice con rabia la gente, 13.4 y otros 3.1. La falta de dinero de los venezolanos avisora unas Navidades tristes, no tienen cómo pasar unas Navidades y psicológicamente es un país que está adormecido, está triste y muy acongojado y entonces menos va a ir a celebrar las Navidades con aquella alegría que lo hacía en décadas pasadas. Rubén, y hay que prepararse mentalmente para la celebración que sí va a hacer el gobierno de Nicolás Maduro, por supuesto el Partido Socialista Unido de Venezuela, algunas fuerzas que todavía una vez acompañaron al presidente, el fallecido presidente Hugo Chávez, y que todavía acompañan esta propuesta de gobierno de Nicolás Maduro. Hemos llegado al final, Rubén, es Rubén Chirino Madrid, es el presidente de la firma encuestadora venezolana Mega Análisis, como siempre es un gusto, también es periodista, una empresa con más de 40 años de experiencia en Venezuela, pulsando la opinión. Como siempre es un gusto, Rubén, te envío un abrazo y gracias por tu tiempo para la tarde fin de semana. Un abrazo, hermano, y un abrazo a todos los oyentes y los televidentes de NTN 24 y será hasta una próxima ocasión. Gracias. Bien, CST en la tarde fin de semana. Saludamos a esta hora a Chadia Rujana, quien tiene la información de ciencia, salud y tecnología. Una buena tarde, Chadia. Hola Carlos, gusto en saludarte. La Estación Espacial Internacional cumplió 20 años de estar en el espacio. Un 20 de noviembre de 1998, esta gigantesca estructura visible desde la Tierra fue puesta en órbita a unos 400 kilómetros de la Tierra, siendo un vivo ejemplo de cooperación internacional. La Estación Espacial Internacional está de cumpleaños. La ISS es el mayor satélite artificial jamás construido y también el laboratorio a más altura creado por el hombre. Sus residentes, astronautas especializados, viven a más de 400 kilómetros de la superficie del planeta, sin gravedad, ni aire, ni ciclos fijos de tiempos.
Esta gigantesca construcción, que tiene unos 109 metros de largo y su espacio habitable equivale a una casa de 6 dormitorios, por 2 décadas ha sido un centro de investigaciones y observación en que científicos de 18 naciones han realizado experimentos y ensayos de biología animal, vegetal y humana en campos como la física, astronomía o meteorología. Cuenta con 2 baños, un gimnasio y un ventanal de 360 grados y su superficie total equivale poco menos al tamaño de un campo de fútbol estadounidense. En su construcción participaron 16 países y su costo fue astronómico, ya que se gastó más de 93.000 millones de dólares. Este objeto espacial, que es el construido por el hombre más luminoso visible desde la Tierra, se desplaza a una velocidad de 7.6 kilómetros por segundo, lo que significa que orbita la Tierra una vez cada 90 minutos, aproximadamente 16 veces en un periodo de 24 horas. Así que debe ser un tanto complicado para los astronautas dormir en ella, ya que ven 16 puestas de sol y amaneceres por día. Los expertos que la habitan tienen que ejercitarse por 2 horas al día para contrarrestar la gravedad, someterse a dietas rigurosas y valorar cada gota de agua que obtienen, ya que es muy dispendioso conseguirla. Para lograr obtener el preciado líquido deben recurrir a un proceso químico llamado electrólisis, que es la corriente que se genera a través de los paneles solares de la estación y se utiliza para dividir las moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno. El Congreso de los Estados Unidos ya tiene un proyecto de ley para prolongar la vida de la Estación Espacial Internacional de 2024 hasta 2030. Uno de los motivos para extender su vida en el espacio es que los turistas espaciales regresarán en 2019 o 2020, tras un paréntesis de 10 años, siendo un estímulo financiero, pues un canadiense pagó $35 millones en 2009 por una estancia de 8 días en ella. Y seguimos hablando del espacio, pues les cuento que la sonda de la NASA InSight, que inició su viaje a Marte, llegará este lunes 26 de noviembre al planeta rojo, a una zona llena de volcanes, propicia para el estudio que realizarán con el fin de preparar posibles misiones humanas. Véanla. InSight, la misión de la NASA que fue lanzada hacia Marte el pasado 5 de mayo desde la base de la Fuerza Aérea de Vandenberg en el estado de California, llegará finalmente al planeta rojo este lunes 26 de noviembre. Tras estos 200 días de viaje, se espera que la nave aterrice en Elysium Planitia, la segunda región más volcánica de Marte, y de ser así se convertiría en uno de los acontecimientos más importantes en el mundo. Cuando InSight llegue a la cima de la atmósfera marciana a 19.800 km por hora, deberá reducir su velocidad a tan solo 8 km por hora, en un periodo no mayor a 7 minutos. Esto asegurará un aterrizaje apropiado, teniendo en cuenta que el proceso es preprogramado y no contará con asistencia humana. Una vez se instale en suelo marciano con sus 3 patas, empezará a estudiar el interior de Marte, ya que tomará los signos vitales del planeta como su pulso, temperatura y algunos reflejos. Muy diferente al trabajo que realizan los vehículos Curiosity y Opportunity, que buscan rastros antiguos de humedad o biológicos. La duración de la misión principal nominal es por un periodo de 1 año marciano, aproximadamente 2 años terrestres después de su aterrizaje, y es probable que vaya a durar mucho más que eso. La nave desplegará sus paneles solares que ayudarán a mantener su energía y funcionamiento. Comenzarán su tarea de despliegue de instrumentos científicos que durará aproximadamente 3 meses. Los 3 pasos básicos de la misión serán colocar un aterrizador llamado sismógrafo, el cual va sujeto al piso y permitirá estudiar el pulso del subsuelo, la temperatura y el rastro de presión, para así observar la evolución geológica del planeta Marte. El segundo está compuesto por un paquete de propiedades físicas y de flujo de calor que se hundirá profundamente por medio de un taladro, y este medirá la cantidad de calor que se encuentra fuera del planeta. Con estos resultados se podrá comparar si la Tierra y este planeta están hechos de la misma materia. Y en el último lugar, la misión contará con un estudio de rotación y estructura del dispositivo que evaluará por medio de radios la rotación de Marte, proporcionando información completa sobre el núcleo del planeta. Una vez InSight regrese a la atmósfera de Marte, la NASA sabrá en cuestión de minutos si el aterrizaje fue bueno o no, pero tendrá que esperar más de 5 horas para confirmar el despliegue del equipo, por lo que tendremos interesantes noticias a lo largo del día lunes. Y bien, esto ha sido todo por el momento aquí en CST. Los veo en una próxima oportunidad con más de ciencia, salud y tecnología. Hasta entonces. Hora de revisar el mundo deportivo y para eso nos acompaña Víctor Romero. Víctor. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a los deportes. Hoy lo que pasó
De nuevo se suspendió el partido entre Boca y River. Se ha pasado ayer, hubo muchos inconvenientes. Hoy también no se pudo efectuar el partido por los distintos disturbios que se presentaron. Repasemos lo que dijo el presidente de la Conmebol, Domínguez, el paraguayo, sobre la suspensión del partido entre Boca y River. Después de la vergüenza, el presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, confirmó la postergación de la final libertadora. Tenemos que analizar una desigualdad deportiva. No están dadas las condiciones, hay un equipo que fue agredido y nosotros estamos aquí por el bien del espectáculo. Queremos que el partido, cuando entren los 11 de cada club, entren sin ninguna excusa. La fiesta del fútbol, empañada por los violentos. Es una vergüenza que estemos hablando de una situación así por culpa de unos inadaptados. Esto es un partido de fútbol. No voy a sacar el foco de atención a los hechos que han ocurrido. Es una vergüenza. La imagen que se ha mandado al mundo por culpa de unos inadaptados es la errónea. Esto no es el fútbol, esto no es lo que nosotros queremos. En las próximas horas, los presidentes de ambos clubes se reunirán en Paraguay con el presidente de la Conmebol para definir la fecha del partido. La invitación a ambos presidentes, al de Boca, al de River y al de Boca, van a ser convocados a la oficina de la Conmebol en Asunción y vamos a encontrar la fecha y la hora adecuada. Horas muy tristes para el fútbol suramericano. Y este martes se definirá entonces qué fecha se jugará el próximo Superclásico, mejor la final de la Copa Libertadores. Una de las fechas tentativas es el sábado 8 de diciembre. Precisamente, los presidentes de Boca y River se expresaron de acuerdo a lo que pasó el día de hoy. Creo que lo que tenemos que tener presente es que esto es una pena que haya ocurrido. Tengo una sensación de, como tiene todo River, de dolor. Dolor como tienen los hinchas de River, de Boca, de todo, porque era una fiesta. Y 15 personas y algún error que debe haber habido en seguridad llevó a esto. Y es es lo que realmente es la primera impresión que puedo tener. La verdad que para el fútbol argentino esto es una tristeza. Para nosotros los dirigentes lo vivimos con dolor, porque tendría que ser una gran fiesta del fútbol argentino. Pero bueno, unos pocos inadaptados, que son siempre una minoría, terminan perjudicando un gran espectáculo que estaba esperando todo el fútbol argentino y todo el fútbol mundial. Finalizamos los deportes aquí en la tarde, fin de semana. Estos son los videos más vistos esta semana. Comenzamos con una secuencia que muestra a una joven rusa que corre hacia un lago, está congelado. Algunos aseguran que fue un juego y otros que es un ritual para demostrar valentía. Ahí le corté un pedazo. Блядь, Бля, это смешно было, слышь. Ну, крутой видос это, слышь. Давай, я тебя снимаю до конца. Ныряй под лед просто. Викон, ты чё? Бля, я жопой почти пробила лед. Блядь, вот... Y una periodista de la cadena ESPN en Estados Unidos fue tacleada en vivo por jugadores de Georgia y Massachusetts. Vean. From behind, she's ready to do the hit. The whistles are being blown. She takes a violent hit, and look at earlier in the day. Yeah, Uga's dragging her around. Absolutely trucked from behind. She's ready to do the hit. The whistles are being blown. She takes a violent hit, and look at. Y las cantantes Thalía y Nati Natasha se presentaron juntas en Los Ángeles. El momento incómodo surgió cuando en medio de la presentación las intérpretes se quedaron sin pista. Yo no me acuerdo, ni si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó. Yo no me acuerdo, ni si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó.
Finalizamos con el momento en el que un niño llamado Wesley, de pocos días de nacido, es bautizado. La madrina le entrega el niño al sacerdote y este pierde el control en plena oración y el pequeño cae en la fuente. Wesley David. I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Así llegamos al final. Síganos en Twitter. Estamos como @latardenetn24 y @CESánchezM.